3.5% fue la inflación anual en marzo en los Estados Unidos. Esta semana conocimos cifras importantes de la economía de los Estados Unidos que extienden la tendencia que veníamos observando en los últimos meses. Fortaleza en el mercado laboral, inflación que se resiste a caer más y aún expectativa de recorte de tasas de interés para 2024. Sin embargo, la probabilidad de recorte de tasas es hoy más baja, en la que el mercado espera menos de 2 recortes de 25 puntos básicos en la tasa de intervención en los Estados Unidos. Por ejemplo, la probabilidad de recorte de tasas de interés para la reunión de junio pasó de estar hace pocos días cerca de 50% a desplomarse a un 18%. Esta menor expectativa la ha reiterado algunos integrantes de la Reserva Federal esta semana, como el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y de Boston, Susan Collins, quienes dieron a entender que la Fed no tiene afán en recortar las tasas de interés ante el aumento en la preocupación de la inflación. En detalle, las cifras fueron las siguientes. En marzo, la variación anual del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos marcó un 3.5 anual, acumulando 2 meses de alzas y registrando el nivel más alto desde el pasado septiembre. La medida núcleo de inflación sin componentes volátiles llegó a 3.8 anual, igual a lo visto en febrero y superior a las expectativas de 3.7. Por el lado del productor, la medida de precios anualizada llegó a 2.1 desde un 1.6 de febrero, el nivel más alto desde abril de 2023. Y la medida núcleo sin los componentes volátiles de la inflación llegó a 2.4% desde 2.1 en el mes de febrero. Por otra parte, las solicitudes de desempleo semanales alcanzaron 211.000 frente a 222.000 de la semana previa, menores solicitudes, mayor fortaleza de empleo. Pensamos que en junio la actualización trimestral de las proyecciones macroeconómicas de la Reserva Federal para 2024 traerán una mejora en la estimación de crecimiento económico, mayor inflación y en consecuencia menor expectativa de recorte de tasas de interés. Desde nuestro punto de vista, el primer recorte de tasas de interés de la Fed puede darse en la reunión del 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones presidenciales. Primero, debido a que las cifras por ahora no soportan un recorte pronto, y segundo, porque la Reserva Federal no querrá que sus decisiones tengan un atisbo de duda que buscan influenciar, por ejemplo, el periodo de comicios. Con este ajuste en el panorama en los Estados Unidos, las tasas de los bonos soberanos en este país aumentaron, lo que significó una caída en los precios de los títulos y las acciones globales retrocedieron cerca de medio punto porcentual. Uno de los factores que se suman a la explicación del retroceso en la renta fija local, que en el mes acumulan en promedio un retroceso de 3%. En Colombia se suman temores fiscales por el menor recaudo tributario al mes de febrero, lenta dinámica de la inversión, menor ejecución del presupuesto y riesgos idiosincráticos, particularmente en las dificultades que enfrenta, por ejemplo, el sector de salud, afectaron, por supuesto, esta semana a los test. En respuesta, el peso colombiano perdió cerca de 3% de su valor frente al dólar, regresando a niveles por encima de los 3.800 pesos. La idea de tasas quietas por más tiempo y menores recortes podrían soportar algo de menor expectativa de debilidad del dólar en el mundo, más estabilidad, y a nivel local puede que los incrementos recientes sean temporales ante la presencia de otros factores a la baja como los altos precios del petróleo, que a propósito esta semana se ubicaron cada vez más cerca de los $90 por barril, tasas elevadas en Colombia e ingreso de dólares
para el pago de impuestos de grandes contribuyentes. Seguimos pensando en un rango entre 3.800 y 4.200 pesos para el cierre de este año. En general, pensamos que el avance de la actividad y de la inflación global es temporal y que las economías sentirán finalmente el elevado nivel de tasas de interés moderando su ritmo y que la inflación global seguirá en su proceso de desinflación. En el corto plazo no descartamos impactos adicionales en la renta fija, pero en menor medida, de alguna manera, en las acciones que la soporta algo de mayor actividad y sorpresas positivas en los resultados corporativos. Algunas estrategias, esta será una oportunidad de aumentar la duración a través de portafolios de renta fija. En los Estados Unidos tendremos cifras de ventas al por menor, producción industrial de marzo, cifras de vivienda y algunos índices regionales de manufacturas, así como la publicación del libro beige de la Reserva Federal. En particular, destacamos que tendremos esta semana la actualización más reciente del panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional, frente al cual se esperan mejores cifras de crecimiento para 2024. En Colombia tendremos ventas al por menor, producción industrial y el índice de seguimiento económico como cifras de comercio internacional al mes de febrero.